Hola, seguimos con MCMC. En el video de ahora les voy a mostrar dos algoritmos bien sofisticados para variaciones de Metropolis Hastings. Una es Gibbs Sampling y otra Hamiltonian Monte Carlo. Las vamos a ver muy por encima. Solamente para que, como se usan en muchas librerías de inferencia bayesiana, por lo menos tengan una idea de lo que están haciendo. ¿Ya? Pero son todas son todas clases de algoritmos MCMC. Así como Metropolis Hastings, Gibbs Sampling y Hamiltonian Monte Carlo son otras opciones. ¿Ya? Gibbs Sampling. Es una variante de Metropolis Hastings que usa proposiciones inteligentes y es más eficiente. Entonces, la idea, la mejora es la idea de hacer proposiciones adaptativas. O sea, significa que la distribución con la que yo hago mis candidatos, Q, no es fija, sino que va variando a medida que voy iterando. ¿Ya? Entonces, ajusta inteligentemente a mi proceso de muestreo, dependiendo de los parámetros a los que estoy actualizando mi posterior en cada momento. ¿Ya? Entonces lo que hacemos en Gibbs Sampling es que en vez de, básicamente, en vez de iterar así como en Metropolis Hastings, que voy iterando por la muestra que quiero sacar y voy muestreando directamente de mi función objetivo multivariada, itero en conjunto por los parámetros. Entonces acá tengo un while que voy iterando los parámetros del vector θ y también el tiempo. Entonces actualizo un parámetro por vez. Y eso lo puedo hacer de manera inteligente usando distribuciones conjugadas, porque tiene solución analítica, y puedo entonces hacer muestreo inteligente, que se parece mucho. ¿Se acuerdan que les dije que lo ideal sería que la función propositora fuera equivalente a la objetivo? Bueno, Gibbs Sampling lo que intenta hacer es que sea equivalente para subpartes de mi vector de parámetros. Y al hacerlo eso de manera inteligente, logra que siempre las propuestas sean aceptadas y entonces converge mucho más rápido al posterior. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, lo que necesita Gibbs Sampling, que primero hace una iteración por un parámetro a la vez, es que estas propuestas adaptativas, o sea que Q va cambiando, depende de usar combinaciones conjugadas entre el prior y likelihood, como el beta y la binomial. ¿Se acuerdan que si yo tenía un prior beta y una likelihood binomial, me aparecía un posterior beta? Bueno, hay varias combinaciones así. Una normal con una normal también está una normal y cosas así. Entonces la idea es que para algunas subpartes de mi vector de parámetros voy a tener distribuciones conjugadas. Entonces voy a hacer una forma inteligente de iterar mi muestreo para poder aprovecharme de eso y así aprovechar de usar la misma distribución objetivo para hacer mi muestreo. Ya, entonces, como discutimos anteriormente, cuando uso combinaciones conjugadas de prior y posterior, de prior y likelihood, el posterior tiene solución analítica para un parámetro particular. Y esas soluciones permiten a Gibbs Sampling hacer proposiciones bien inteligentes, saltos bien inteligentes, alrededor del joint posterior, que es el posterior conjunto de todos los parámetros. Veamos el pseudocódigo del algoritmo. Entonces, primero tenemos que asumir en Gibbs Sampling que mi θ, mi vector de mi parámetro objetivo, es multidimensional. O sea, un vector θ flecha que tiene un θ1, θ2, θm. Entonces, lo que yo voy a hacer cuando itero en mi muestreo, además de iterar, voy a iterar en conjunto el tiempo con el parámetro que me toca. ¿Ya? Entonces voy a utilizar un parámetro por vez. O sea, una dimensión de mi vector de parámetros por vez. Entonces vamos a cambiar este for por un while que va iterando en conjunto la muestra que me toca y el parámetro que me toca de mi parámetro multidimensional. Entonces voy a actualizar en cada iteración solamente una componente de mi vector de parámetro y las demás las voy a dejar fijas. Pero él hace que cada propuesta que yo haga, como voy a usar distribuciones conjugadas, va a ser equivalente a mi distribución objetivo, entonces las propuestas siempre van a ser aceptadas. Esa es la lógica. ¿No? Entonces ya, supongamos, entonces, en mi random walk, mi paseo aleatorio, voy iterando mis parámetros, θ1, θ2, θ3, hasta el θ sub m, y después repito, así voy iterando, hasta que llegue a mis k iteraciones, que es la cantidad de muestras que quiero. Supongamos que viene el parámetro θ sub j. ¿Ya? Entonces, Gibbs Sampling lo que va a hacer es que va a escoger el nuevo valor para ese parámetro, generando un valor aleatorio directamente de la probabilidad condicional objetivo, dado todos los otros. ¿Qué significa eso? Que parece chino hasta ahora. Que mi Q, que es el que propone un θ sub j, es la componente j, dado el parámetro completo, que este sería el vector de parámetro en el periodo anterior,
va a ser equivalente a P, que es mi distribución objetivo, pero condicional. O sea, que va a ser equivalente, donde evalúa en el valor que yo quiero generar para una componente de mi vector J, condicionada en todos los demás componentes del vector en el periodo anterior, menos ignorando por la cual estoy sampleando. O sea, eso sería equivalente a que condiciono por todos los tetas en el periodo t-1 menos el j. ¿Se dan cuenta que del j-1 salto al j+1? Y la gracia es que como yo uso en mi definición de mi modelo de prior likelihoods, me preocupo de que siempre estos de acá sean un conjugado. Puedo, como un beta y un binomial, puedo muestrear directamente de mi distribución objetivo para un parámetro particular. Y eso asegura de que todas las propuestas son siempre aceptadas y convergen mucho más rápido. Entonces, el valor nuevo en el periodo t del t sub j combinado con todos los valores de los otros parámetros, de las otras dimensiones de mi parámetro, el θ sub 1, θ sub j menos 1, es la nueva posición, o sea, el nuevo vector de parámetros en mi paseo aleatorio. O sea, en el periodo t, mi vector de parámetro, sub 1, j menos 1, j más 1, etc., se mantiene igual en todos los parámetros, menos en el j que estoy iterando, y para el j que estoy iterando uso mi distribución propositora, que es esta que les mostré acá. ¿Ya? Entonces el proceso después repite, en el paso siguiente ahora escojo el j más 1 y selecciono entonces su nuevo valor con la posterior condicional. O sea, lo mismo, pero ahora para el j más 1. Ya, para que esto se entienda de manera gráfica, porque yo me imagino que es complejo, veámoslo con un ejemplo donde tengo solamente dos parámetros. ¿Ya? Mis parámetros son θ sub 1 y θ sub 2. Entonces, en el primer paso, quiero escoger un valor nuevo para θ sub 1 en el periodo t. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que mi distribución propositora va a ser equivalente a mi distribución objetivo, tomando el valor que quiero considerar, o sea, el θ sub 1, condicionado en el θ, en todos los otros tetas que hay, que acá son dos parámetros nomás, entonces el θ sub 2 en el periodo anterior. ¿Ya? Y eso, la idea es que yo lo puedo ampliar directamente porque es un conjugado, como un beta, por ejemplo. Entonces, condicionamos en todos los valores de los otros parámetros para el paso previo en la cadena, y en este ejemplo solamente hay un parámetro, entonces por el que estamos condicionando es θ sub 2. Esto es lo que está pasando. O sea, quiero generar un valor de θ. Este es mi joint posterior, ¿ya? Que tiene dos dimensiones acá. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo un posterior multivariado. Y este es mi parámetro θ sub 1 y este es mi parámetro θ sub 2. Y acá arriba tengo mi distribución objetivo, que es mi joint posterior. ¿Ya? Entonces yo quiero generar un valor nuevo para θ sub 1. ¿Y qué hago yo? Dejo fijo mi θ sub 2 de mi periodo anterior, que está acá, y sampleo de esta distribución condicional. Y esta distribución condicional es un corte que le hago a mi distribución multivariada, que en este caso es univariada. Y como esta, asumo que estoy usando distribuciones conjugadas, este P de θ sub 1 dado θ sub 2 en el periodo anterior, que es esto de acá, esta distribución tiene forma cerrada y yo puedo muestrear directamente de ella. Entonces, como usamos distribuciones conjugadas, el computador puede directamente muestrear un número θ sub 1 en el periodo t, muestreando de la distribución objetivo, que es la propositora en este caso, de θ sub 1 dado θ sub 2 en el periodo anterior. Una vez que genero un θ sub 1 en el periodo t, ¿ya? Puedo ahora proceder a hacer lo mismo. Dejo fijo, supongamos que este fue el θ1 que salió, ya lo acepto porque acá siempre acepto. Y ahora quiero generar un nuevo valor para θ sub 2. Entonces, ¿qué digo? Que el θ sub 2 en el periodo t más 1, ahora estoy en un periodo, avancé mis periodos de mi muestra. Retorno, sampleo entonces de esta distribución condicional para acá, que es P de 2, de θ2 dado θ sub 1 en el periodo t. Y así genero un nuevo valor para θ sub 2 en el periodo θ más 1, donde el θ sub 1 quedaría igual al periodo anterior, haciendo esta lógica que les mostré acá, y así itero, igual que en
Metropolis Hastings hasta que llegue a mis K muestras. Eso keep sampling, ¿ya? Entonces, como la distribución propositora exactamente es un espejo de la posterior para el parámetro que estoy condicionando, la propuesta siempre es aceptada. ¿Ya? La demostración de esto, que es complicada, igual está en la página 251 de este libro de Gell-Mann, pero esencialmente, ¿qué es lo que pasa si uno va a la ecuación 7, que era esta de acá? ¿Se acuerdan que era que Metropolis Hastings, como tengo funciones prepositoras asimétricas, tengo que corregir R, que es el que me dice la probabilidad de aceptar? Como P, Q es equivalente a P para el parámetro que estoy sampleando, esto igual a esto y esto igual a esto y queda 1. Eso es lo que pasa. Entonces, keep sampling es una forma inteligente de cierta forma, usar la distribución objetivo para hacer mi muestreo. Entonces, por eso keep sampling es más eficiente que Metropolis Hastings estándar, en donde a veces, muchas veces las propuestas son rechazadas. ¿Ya? Igual hay limitaciones para keep sampling, no es perfecto. Primero, hay casos donde no queremos usar priors conjugados. No quiero tener likelihoods y priors conjugados. Quiero tener más libertad en el diseño de mi modelo. Y segundo, se puede poner súper ineficiente igual keep sampling cuando tengo modelos con cientos o miles o cientos de miles de parámetros. ¿Ya? Para eso, keep sampling no escala. ¿Ya? Keep sampling fue muy importante en su momento. Las primeras librerías de software como open source para hacer inferencia bayesiana, que se llaman JAX y BAX, estaban basadas en keep sampling, pero lo que la lleva hoy en día, lo más top, es Hamiltonian Monte Carlo, ¿ya? Que lo vamos a discutir ahora. Si en Keep Sampling les di una versión pincelada, Hamiltonian Monte Carlo les voy a hacer un salvo a la bandera, ¿no? Porque yo no lo entiendo bien, solamente vamos a tener una idea de qué es lo que hace. Ya, hablemos brevemente de Hamiltonian Monte Carlo. Lo vamos a usar porque es la librería que vamos a usar, que se llama Stan, implementa Hamiltonian Monte Carlo. Pero ¿cuál es la idea de Hamiltonian Monte Carlo? Que algoritmos Metropolis o Metropolis Hastings o Keep Sampling básicamente son procesos totalmente aleatorios. Van tratando nuevos valores de parámetro y van evaluando si qué tan buenos son estos comparados con los actuales. Give sampling gana eficiencia porque reduce un poco esta aleatoriedad y explota más conocimiento de la distribución objetivo, usando estas proposals adaptativas. Hamiltonian Monte Carlo o Monte Carlo híbrido, Hybrid Monte Carlo, HMC, es otro método que es mucho más caro computacionalmente que Keep Sampling o Metropolis, pero sus propuestas son mucho más eficientes. ¿Qué significa? Que aunque sea más caro computacionalmente, como sus propuestas son mucho más eficientes, es capaz de describir la forma al posterior con mucho menos datos. Converge mucho antes a muestras que realmente representan el posterior. Y cuando los modelos se vuelven más complejos, o sea, cuando ya hablamos de miles o 10 miles parámetros, Hamiltonian Monte Carlo realmente es muy superior a Keep Sampling o Metropolis Hastings. Es lo único que podemos usar, ¿ya? Si queremos usar MCMC. Ya, entonces, Hamiltonian Monte Carlo es realmente un algoritmo muy complejo. De hecho, tiene teoría física y hace una simulación física para funcionar. No vamos a entrar en los detalles de cómo funciona. Pero vamos a usar también una analogía muy parecida a la del político para entender de manera muy superficial cuál es la idea de Hamiltonian Monte Carlo. Entonces vamos a suponernos que nuestro político ya no está en un archipiélago de islas, sino que se movió al continente. Entonces, en vez de moverse por un conjunto de islas discretas, ahora se tiene que mover desde un territorio continuo, que en este caso lo vamos a asumir que es unidimensional. O sea, básicamente mi vector que quiero inferir, mi parámetro, o sea, mi parámetro objetivo es uno solo, pero es continuo, y su valor representa esta villa donde esta persona se movió, el político, entre norte y sur, ¿no? Entonces es un continuo y la obligación del político son las mismas. Quiere visitar a sus votantes, a sus ciudadanos, en proporción a la densidad local. O sea, siempre en este continuo, siempre puede saber la densidad de población que hay en ese punto particular. El político no sabe de antemano la población de toda la región y solamente puede ir preguntando a nivel local cuál es la población actual, ¿ya? Entonces la estrategia es muy parecida a la anterior, pero cambia a un mundo continuo. Básicamente él tiene un auto,
que navega esta villa está entre norte y sur, que son los valores de mi parámetro teta. Y básicamente lo que hace es, para pasar más tiempo en los lugares más poblados, va a frenar su auto para pasar más tiempo. O sea, cuando ve que se están poniendo más densas las casas, va a frenar su auto para pasar más tiempo en los lugares más densos. Y cuando ve que hay menos casas, que hay menos población, va a acelerar su auto y va a andar más rápido. Y eventualmente va a tomar ciertas decisiones aleatorias donde cambia su destino. Entonces, esta estrategia requiere primero saber qué tan rápido cambia la densidad. Y eso requiere trabajar con gradientes. Tiene que saber la tendencia de que sube o baje la probabilidad objetivo. Aquí en este caso una densidad. Pero no requiere saber en qué posición, no requiere saber la densidad de población en ningún lugar, en ningún otro lugar. Solo requiere saber la densidad de dónde está y el gradiente que implica la tendencia a que esto crezca o baje. ¿Ya? Esta historia es análoga a cómo funciona Hamilton en Monte Carlo. ¿Ya? En el componente estadístico, o sea, si queremos hacer diferencia estadística, el auto del político es el vector de valores de parámetro. ¿No? O sea, las posiciones que va registrando este auto son al final los tetas que voy muestreando. Y lo que Hamilton en Monte Carlo realmente hace es que corre una simulación física. ¿Ya? Lo que pretende, básicamente lo que intenta hacer, simular, es que los vectores de parámetro, que es la posición del auto, le van diciendo la posición de una partícula en una superficie. Entonces, tengo una partícula que se mueve por una superficie y que hace una simulación, y las posiciones donde va quedando representan muestras de mi posterior. Entonces, la superficie es básicamente el posterior, ya que es un log posterior, le pongo un logaritmo para que sea más fácil de operar matemáticamente y calcular los de gradientes y todas esas cosas, pero básicamente eso. O sea, el posterior me da una región y yo quiero ir moviendo una partícula por este posterior, y cuando estoy en lugares con más probabilidad quiero estar más rato, y cuando estoy en lugares con menos probabilidad quiero estar menos rato. ¿Ya? Entonces la idea es que yo recorra barra esta superficie ajustando mi velocidad, que lo llama momentum, ¿ya? En proporción a qué tan alta es la probabilidad de dónde está y también el gradiente, cómo está cambiando. ¿Ya? Entonces, si el log posterior es plano, la partícula se puede quedar harto rato antes de cambiar, antes de que el gradiente me haga. Los gradientes son los que me hacen darme vuelta, ¿ya? Y eso me permite a mí recorrer la región completa. Si es multivariado, imagínense que es como un plato mi posterior donde esta partícula está navegando. Cuando mi posterior es bien steep, o sea, cambiante, puntiagudo, por decirlo así, o sea, con alto gradiente, la partícula no llega muy lejos antes de darse una media vuelta. Súper una pincelada, insisto. Solamente es para que entiendan que esto es lo más hay un algoritmo más sofisticado que Gibbs Sampling, que se llama Hamilton en Monte Carlo, que hace esta simulación física y se porta súper bien, escala súper bien. Acá lo saqué de un paper que habla sobre redes neuronales bayesianas, pero usan Hamilton en Monte Carlo, y me gustó este diagrama. La idea es que, entonces, este es mi posterior, esto es un diagrama sobre una visualización de mi posterior. Entonces la idea es que los colores acá definen qué tan densas o qué tanta probabilidad hay en densidad en ciertos valores, y la idea es que yo parto de mi muestra anterior, tengo un momentum aleatorio que me dice con qué velocidad me voy moviendo, y según los gradientes voy simulando esta dinámica y voy aceptando o rechazando. ¿Ya? Insisto, esto fue un saludo a la bandera de Hamilton en Monte Carlo. Si quieren entenderlo bien, el rethinking se gasta bastante página, muestra una implementación en R como más intuitiva para entenderlo. Si uno quiere entender la matemática, yo quedo cojo porque habla de cosas de física, de simulación. Una limitación de Hamilton en Monte Carlo es que debe ser ajustado para cada modelo y cada dataset en particular. O sea, Hamilton en Monte Carlo requiere hacer un tuning de harto de hiperparámetros específico para el dataset y el problema que quiero hacer. Pero Stan, que es la librería que vamos a usar en este ramo, es una plataforma, una herramienta muy importante, muy famosa para hacer computación estadística, principalmente bayesiana, y tiene una implementación de Hamilton en Monte Carlo que tiene una cosa que se llama NUTS, que es No U-Turn Sampler, que hace todo este ajuste automáticamente. Entonces ya el próximo video
Eh, espero que ya entendimos más o menos que la idea de MCMC, de usar una computación para sacar muestras del posterior. Hablamos ya primero del algoritmo Metropolis, después Metropolis Hastings, después Keep Sampling y después Hamilton en Monte Carlo, muy por encima. Pero la idea es que se lo entienda, que por lo menos se puedan imaginar el tipo de cosas que hacen, porque después vamos a usar una librería que llama a Stan, se llama rstan, que es un paquete de R, para que llama a Stan, porque Stan realmente es un lenguaje de programación propio, y vamos a usar rstan para poder llamar a Stan de R. Y de hecho, ni siquiera vamos a usar rstan directamente, vamos a hacer o sea, si rstan es una forma de llamar a Stan desde R, nosotros vamos a llamar el rethinking, el paquete que usamos siempre, tiene funciones para llamar a rstan con la sintaxis igual a la que usamos para hacer la Laplace approximation. Así que para nosotros el código va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que esa es la simplificación de las cosas usando. Así que vamos a ver adelante que ahora usar MCMC va a ser trivial computacionalmente porque el rethinking lo hace todo. O sea, en vez de llamar a QAP, llamamos una cosa que se llama ULAM y ese va a ser todo el Hamilton en Monte Carlo sobre mis datos. Pero yo defino mi posterior, mi prior, mi likelihood y de la misma manera que antes. Eso. Y con eso ya cerramos este video. Ya el próximo video ya es de código. Vamos a jugar, vamos a ajustar modelos con MCMC y vamos a ver qué cosas pasan. Y vamos a aprender a interpretar los resultados de MCMC. Eso, nos vemos. Chao, chao.